permanentes, también insistentes acerca del Espíritu Santo. Luego, cuando Jesucristo se manifiesta en carne, Él como que toma esa bandera del Espíritu Santo para seguir insistiendo. Ahora, noten ustedes que Juan mismo ya prepara el terreno en el área del bautismo con el Espíritu Santo. Yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo, ¿sí? Y había como esa expectativa, bautismo del Espíritu Santo. Luego, el Señor, antes de su muerte, habló de la promesa del Espíritu Santo, y ya resucitado, volvió a insistir al punto tal que le dijo a los apóstoles que no comenzaran todavía sus labores evangelísticas, su trabajo de expandir el Evangelio, hasta que fueran investidos de poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego les dice también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Básicamente se plantea el bautismo del Espíritu Santo para posibilitar el ejercicio o el cumplimiento, más bien, sí, el cumplimiento y el ejercicio de la gran comisión. Pero ya sabemos nosotros que el bautismo con el Espíritu Santo no tenía solo ese objetivo. Si uno lee capítulo 14, 15 y 16 de Juan, uno se encuentra entonces que también ahí dice para qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ahora, ya teniendo eso en mente, ¿no?, como esa expectativa que había en la mente de los apóstoles, la Biblia dice que en 1 Corintios 15 dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos juntos, después de resucitar, que apareció a los 12, se fue apareciendo de uno que a otro, se le apareció a su propio hermano, a Jacobo, que fue el que escribió la carta de Santiago, pero en un momento específico se apareció a más de 500 que estaban reunidos. Él se fue. Yo siempre me he preguntado por qué en el aposento alto no habían sino 120 nomás. No sabemos, y esto ya serían conjeturas nuestras, si se reunió todo un grupo grande y de a poco, como los días fueron pasando y no pasaba nada. El caso es que el día de Pentecostés habían 120 ahí en el lugar. Estaban esperando algo. ¿Qué estaban esperando? El cumplimiento de la promesa. Había una promesa. Promesa que no solamente la habían oído de Jesús, sino que venía de los profetas, y que Jesús reiteradamente le insistió a sus discípulos, les habló continuamente del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, hay 120 personas en un lugar que habían preparado para estar ahí, y llegó el día de Pentecostés. La ciudad estaba llena de gente. Noten ustedes cómo Dios hace las cosas. Si va a ocurrir algo que es importante para el hombre, como era el bautismo con el Espíritu Santo, y prácticamente era la inauguración de la iglesia, entonces no iba a comenzar en un lugar escondido y no iba a ser un asunto del anonimato. Note usted que la Escritura dice que nadie prende una luz y la pone debajo y la esconde. Si se pone una luz es para alumbrar, y entre más alto, más ilumina, más alumbra. Eso está hablando pues de lo que es el papel de la iglesia en la tierra, pero apliquémoslo un poco a esto de la promesa del Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo. Entonces, justo escoge una época el Señor en que Jerusalén está llena de gente. No solo Jerusalén, ya dijimos que todas las ciudades de alrededor llenas de gente, que de todas maneras sí, la ciudad estaba agolpada de personas que desde muy temprano comenzaban a venir, y ellos estaban reunidos esperando que sucediera el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no sabían que iban a hablar en lenguas, ellos no sabían qué iba a pasar, estaban esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo, lo estaban esperando, pero no sabían qué iba a suceder. De pronto vino el estruendo. El estruendo me parece que tiene como objetivo también llamar la atención de la gente. Un estruendo, un viento recio que comenzó a soplar, y luego un estruendo fuerte. Entonces la gente vino corriendo, se agolpó a ver qué pasó.
por el estruendo que había sucedido, y cuando llegaron, encontraron un grupo de personas que estaban como fuera de sí. A unos les pareció que estaban borrachos, y a los otros los impresionó que los escuchaban en el idioma natural, o el idioma de la ciudad a la que ellos pertenecían, o el pueblo o la nación de la que ellos venían. Los escuchaban hablando en esa lengua y glorificando a Dios, diciendo maravillas acerca de Dios. Eso los impresionó. Y dijeron, no son galileos todos estos que están hablando en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Y había toda una expectativa en ese grupo de personas que logró. Uno lee el texto y dice que 3.000 se convirtieron. Para que se conviertan 3.000 personas tenía que haber una multitud ahí de un poco más de 3.000, porque de todas maneras siempre habrá personas que no crean el mensaje del Evangelio. Estaban impactados. Se para Pedro y habla acerca, en realidad lo que Pedro hizo fue como una defensa de una acusación. Están borrachos, pero que están borrachos. Digamos que esa fue como la salida por la tangente. Siempre que se derrama el Espíritu Santo suceden estas cosas. Hay quienes se burlan y ridiculizan, y hay quienes se llenan como de temor, de reverencia, de aquí está pasando algo raro. Eso sucede siempre. Siempre habrá alguien que quiera ridiculizar. Ellos dijeron, están borrachos, eso es lo que son un poco de gente ebria. Y Pedro entonces se levantó y le dijo, no, aquí nadie está borracho. Y dio todo su discurso, su sermón. Tengamos en cuenta que no era un sermón preparado. No es que él dijo, bueno, entonces cuando derrame el Espíritu Santo yo voy a... No, él, si ustedes se dan cuenta, es como una charla donde él va desarrollando una argumentación acerca de, es decir, ¿qué ha pasado acá? Aquí pasó, está pasando lo que dijo Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comenzó a dar una explicación para terminar en ese punto, para que ellos entendieran qué estaba pasando. En realidad lo que Pedro, es decir, porque es que uno tiene una idea muy de ahora, ¿no? Muy nuestra, de que un púlpito, hay 3.000 personas allá y Pedro le está predicando un sermón. No hay el tal púlpito. Es un mundo de gente que se reúne ahí porque escucharon un estruendo y luego ven gente que está hablando en lenguas, no entienden, unos están burlándose, otros están admirados, impresionados, y ante las críticas fuertes que llegan a oídos de los apóstoles, Pedro se puso en pie, tomó la iniciativa y comenzó a explicarles qué es lo que estaba pasando ahí. Explicando lo que estaba pasando ahí, Dios tocó el corazón de esa gente. Porque les habló de que Jesús lo habían matado, que había resucitado, de que ahora era Señor, de que ahora había perdón de pecados en Él, resurrección en Él. Y no es otra cosa que el mensaje del Evangelio que le fue predicado, explicando el acontecimiento que estaba sucediendo allí. Eso yo lo estoy planteando de esa manera porque a veces nosotros tenemos ideas un poco místicas respecto al trabajo de los apóstoles y respecto a la manera como la gente se convertía. Entonces uno dice, bueno, pero 3.000 es que ese sermón, bueno, Juan, no, ni siquiera será un sermón. Permítame plantearlo de esa manera. Él estaba presentando defensa de unas acusaciones que le están haciendo en el momento, estos están borrachos, y él se levantó y dijo, no estamos borrachos, no, y explicó aquí lo que está sucediendo, lo que el profeta dijo que iba a suceder, y les da una vuelta para llevarlos a ese punto, y les da a entender a ellos que todo eso que estaba sucediendo era el resultado de lo que Jesucristo había hecho en favor de la raza humana. Cuando ellos escuchan hablar de todo lo que Jesucristo vivió, tanto su padecimiento, su muerte, su resurrección y el señorío que ahora tenía, entonces el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio, y dice que estaban compungidos y preguntaron, bueno, si esto es así, entonces ¿qué tenemos que hacer? Y vino la respuesta que es Hechos 2:38, y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ¿qué es lo que ellos estaban viendo que estaba sucediendo ahí?
el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, si ustedes quieren esto,